cuando íbamos al cine de niños, de barrio, 3 películas, permanencia voluntaria. Podía ser 3 de Tarzán, pero el día bueno es cuando decíamos, y hoy hay una de Romanos. ¿Y Norma dónde está? Norma fue a rentar una cuadriga porque para poder llegar a... Ya llegué. ¿Qué fue? ¿Cuadriga? De 8 caballos. No hay de 8. Esa es una octiga. Vamos a Roma, es una octiga, sería una octiga la que rentaste más chafa. Vamos a Roma, vamos a la librería a hablar de Roma. A Roma. El tema de la Roma antigua causó estragos en la literatura universal, en el siglo XX además, y el cine la recogió con singular poderío. Yo creo que el superatractivo del siglo XX por Roma, y en particular por una Roma, la del conflicto del nacimiento del cristianismo, estaba ahí. La novela matriz, yo diría, del premio Nobel Henry Sienkiewicz, Quo Vadis. escrita a principios de siglo. A principios del siglo. Que es importantísimo en que le den el Nobel. Le dan en 1905 el quinto escritor que le dan el Nobel, el primero de Europa Oriental. ¿Y de qué va Quo Vadis? Una novela bastante interesante, por acá la tenemos. Fue también traducida ya a 40 idiomas y fue también llevada al cine. ¿Pero de qué va? Tiene 3 ejes temáticos que podríamos nosotros ir desarrollando. Una, ver como este amor que tiene Marco Vinicio, quien visita a Petronio, quien es su tío, un escritor, poeta de los consentidos de Nerón. Pues bien, aquí viene un conflicto porque resulta que Ligia, que es la amada, es cristiana y es una rehén para los romanos. Una condición para que puedan casarse es que él se vuelva al cristianismo. También nos va a contar la historia de la aristocracia, una aristocracia romana completamente frívola, violenta, excesos y cristianos martirizados por Nerón. Pero lo que todos podríamos llegar a coincidir es que esta obra representa una metáfora o un símbolo de esta persecución también, de esta Polonia que vivió sojuzgada por Rusia y por el zar. Aquí en la novela vamos a ver perfectamente cómo es esta persecución hacia los cristianos, un Nerón enloquecido y muchas pasiones también, muchos encuentros, deseos y la condición humana puestísima. Y por supuesto que pues tenemos aquí a un escritor que pues era siempre humanista y siempre preocupado también por las clases sociales, como periodista también. Que pudo, Norma, ¿la película vale para algo? Vean la película. La película es una producción muy buena. La protagoniza Robert Taylor, Deborah Kerr. Está dirigida por Mervyn LeRoy. Se estrenó en 1951. La película es buenísima. Tiene unas escenas, tiene unos escenarios... Hoy andas de generosa, Norma. Andas de generosa. Es muy buena la película. Yo creo que tiene unos escenarios. ¿Sabes qué me gustó muchísimo? Por ejemplo, la escena donde el poeta preferido por Nerón, es decir, Petronio, muere, o sea, se suicida junto con su amada y le dice unas cosas terribles a Nerón, que por favor se calle, que deje de cantar, que el arte es otra cosa. A ver, detengámonos. El origen de este romanicismo literario no admite seriedad y rigor histórico. Entre otras cosas porque la figura de Nerón, multimaltratada por la posterior historiografía, va a ser rescatada en una novela por Pedro Gálvez en España, donde dice, si Nerón era el verdadero humanista, total, no le den mucho caso histórico. Y además ya esto es la primera racha, que viene muy potente, porque luego sigue otra en la misma lógica, que es Ben-Hur. Ese es anterior. El Ben-Hur es de 1880 y le escribe, a diferencia de un humanista, le escribe un general del ejército unionista en la Guerra de Secesión, Lewis Wallace. Y esta novela se convierte en el gran bestseller de los Estados Unidos de todos los tiempos. De hecho, está por arriba de La cabaña del tío Tom. Y
hasta que no viene Lo que el viento se llevó, no es desbancada, es una de las novelas más vendidas. ¿Cómo un general escribe esta historia? Que Una además historia estuvo en México combatiendo contra el ejército mexicano. Sí. Que es una historia en cómo se van juntando los Reyes Magos. Baltasar ya está en el desierto, un egipcio, después llega sus compañeros, el hindú y el griego. Y ahí se van a Belén a ver el nacimiento del niño Dios, la anunciación, la estrella de Belén. Ahí empieza esta novela. Y continúa durante 8 capítulos, que es una novela muy enredada, porque empieza con un supuesto ataque al César. Está Judá Ben-Hur en su casa, era un potentado de la ciudad, y se recarga en una baldosa, se cae, la baldosa le pega al César y entonces de ahí se viene una persecución en la que él termina de galeote, regresa a la parte fundamental, el final, que es la crucifixión de Cristo. Y él se convierte, Judá Ben-Hur. Y bueno, hay, digamos, varias películas, incluso una del cine mudo, que es la de Fred Niblo, de 1925, luego está la de William Wyler, de 1959, y una más reciente de Timur Bekmambetov, de 2016. Ben-Hur, las competencias en las cuadrigas en el circo romano. Esa es la parte ruda. Las cuadrigas y el circo romano. Que tiene que ganarle a Mesala, que es su oponente, que además se venga llevándose a su madre y a su hermana. Para enredarlo todavía más, terminan prácticamente muriendo y son objeto de un milagro de Jesús. En fin, más complicado no puede ser, pero las películas son pues películas de aventuras, ¿no? Está centrada sobre la competencia de las cuadrigas, todo lo demás que está en la novela de Wallace. Si les interesa esto, es importante leerlo, si no, con las películas quedan, no es la gran obra literaria, pero es muy interesante. Luego vendrían cosas francamente interesantes, en la medida en que la exploración de la romanidad se vuelve un factor de debate sociopolítico. Así es. La dictadura romana, el imperialismo, y algunos autores harían verdaderas novelas importantes. Pero va para el siguiente segmento de este programa, donde empezaremos a hablar de ellas. Cuando la romanidad es tomada por asalto por los autores del siglo XX, encuentras un par de novelas brillantes en el origen. Una de ellas es Los negocios del señor Julio César, de Bertolt Brecht. Si la encuentran, apártenme un ejemplar, porque el mío está perdido en mi biblioteca. Está todo Brecht menos esa. Está difícil de encontrarlo, ¿no? Sí, No es fácil. en librerías de viejo puede ser que lo hallen, pero mi memoria del libro, que no lo pude releer para este programa, es que era una novela apasionante. Y la otra Y además está cruzada, es una novela histórica, es una novela experimental, muy experimental, es un reportaje periodístico y es una epopeya también. Y todo eso mezclado, además, metidos los tiempos, ¿no? Brecht hace una cosa tremenda, empieza a hablar, es decir, estamos hablando de esa Roma imperial y de repente Brecht empieza a decir que perdió acciones y ha perdido muchos sestercios y que Cicerón perdió 1/3 de su capital. Está hablando de la bolsa de valores, habla de la City, habla de la Cámara de Comercio, es decir, convierte la época de los romanos en la República del Weimar, ¿no? Y además, otra cosa que hace maravillosa es que le da la vuelta de tuerca a César. Esta leyenda de la guerra de las Galias y todo, él lo pinta como un tipo codicioso, como un tipo sin escrúpulos. militarmente asesino, destructor de las tribus galias. Los negocios tienen que ver con las deudas que tenía Julio César. Y por eso no lo destituían, porque estaban esperando que les pagaran.
que les pagara César. ¿Tú y por tienes eso lo ejemplar? encubre. ¿Te lo presté yo? No. Yo creo que sí, porque lo traes muy fresco. Bueno, es que, ¿sabes Ya qué? dáselo a Paco. Es un libro, incluso no lo terminó Brecht. Ah, sí, no Es sabía una eso. novela inconclusa. La hace entre 1937 y 1949. En no- plena guerra mundial. Exactamente. Y entonces está haciendo todos los estragos del capitalismo. Y toda esta invención genial de Brecht está orientada a los negocios del señor Julio César. Un Julio César particularmente espectacular. Los Idus de Marzo, de Thornton bueno. Wilder, otra grandísima novela, brillantemente escrita, esta vez sobre el asesinato, que va a volver a ser tocado por Gisbert Haifs, novelista contemporáneo alemán, aunque no en este libro, sino en otro, y luego vuelve sobre el tema de romaneidad en La primera muerte de Marco Aurelio. Entonces vamos a aprovechar para hablar de otras novelas antes de ir a la siguiente batalla, que yo creo que va a ser la definitiva, que es Howard Fast, Espartaco, Kirk Douglas y la producción de la película Espartaco. De esta primera época había que decir que Gisbert Haifs, novelista alemán del que hemos hablado frecuentemente en los programas del Fondo, logró darle la vuelta a la romaneidad desde otro ángulo, que es: yo voy a ver Roma como el imperio, pero la voy a ver desde el punto de vista de Cartago. Y va a escribir 4 o 5 novelas sobre las guerras cartaginesas romanas, donde la discusión es bien clara. Aníbal, que es su novela mayor, que tiene un éxito en toda Europa, lo que dice es la primera gran novela antiimperialista, porque lo que está es la metáfora del imperio, tanto británico como los imperios y los imperialismos norteamericanos, vistos desde el punto de vista de los cartagineses. Para mí fue una revelación. Yo no se me había ocurrido jamás, fuera de asociar a Aníbal con los elefantes, no se me había ocurrido jamás asociar a Aníbal con este concepto antiimperialista. Discutible si tú quieres, porque Cartago era también una potencia imperial. Claro. Pero el problema de la hegemonía en el Mediterráneo, de quién manda en el Mediterráneo, está planteado con una sabiduría en las novelas de Gisbert notable. Y la vida cotidiana, cómo te La reproduce vida la vida cotidiana en la diaria. antigüedad. De hecho, esa es una de las potencias de Haifs, ¿no? El meterte a la antigüedad de cabeza, que lo hace prácticamente en todas sus novelas, ¿no? ¿Verdad, verdad? Gisbert es, para mi gusto, uno de los grandes de la novela histórica. Y en el caso de Roma tiene 4 novelas. Una gran novela de Marguerite Yourcenar es una carta a Marco Aurelio, Así de es. Adriano, y empieza: querido Marco. Exacto. Entre 1948 y 50 fue escribiendo y fue haciendo entrega de estas cartas. Bueno, tuvo tal éxito que finalmente Era pudieron... una novela por Sí, entregas en sí. la mesa redonda, la table ronde. Exacto. Y entonces tiene tal éxito que comienzan pues ya a producirlo, a hacerlo una novela. Déjenme decirle que esta también se ha leído, se ha traducido a diferentes idiomas. La tradujo Cortázar al español. Al español. Ajá. Y al inglés Grace Frick, que fue la compañera de Marguerite Yourcenar durante toda su vida. También es una traducción muy brillante. Sí, y es que lo interesante es que está en primera persona. Él está frente a su nieto, frente a Marco Aurelio. ¿Y de qué platica? Le platica acerca de los todo. años de su reinado, de los triunfos bélicos, el amor que sobre todo tuvo a Atinó y del dolor a esta muerte que fue un joven amante de fue Adriano. Sí, y entonces aquí, bueno, ya también vamos abriendo también estos ¿Y no hubo una espacios. miniserie? Fíjate que de la miniserie no ¿No hubo lo una miniserie de sé. Memorias de Adriano? No. Pero sería buena idea producirla. Es que, vamos, sí, tienen diferentes momentos en donde se puede desplayar en cuanto a temas, ¿no? El punto, yo diría, más interesante de las historias de romanos es cuando Howard Fast decide, en plena persecución
macartista, ya lo mandaron a la cárcel, le sacaron sus libros de las bibliotecas, le cerraron la posibilidad de seguir publicando y editando. En el garage de su casa decide escribir la novela que ha querido escribir toda su vida. Pide al gobierno norteamericano los derechos para una visa para ir a Italia, para recorrer sobre el terreno donde estaría situada su novela. Se la niegan y tiene que escribir prácticamente con los recursos de las bibliotecas de pueblo, etcétera, la que sería, yo creo, su novela más importante, que es Espartaco. Una novela de autor que se convierte en el más grande bestseller de... Aunque tiene que editarla con un préstamo que le hace el padre de su esposa, la colocan en el garage de su casa, tiene que venderla por correo, porque ninguna editorial, todas dicen que la novela es maravillosa, pero se niegan a publicarlo, en plena persecución del macartismo. Y entonces esta novela cuenta todo al revés, es Roma vista desde el punto de vista de la rebelión de los esclavos. Sí. Y las historias de Espartaco y sus amores por Varinia se van a volver un continuo en la reflexión que los habitantes del siglo XX nos hacemos sobre Roma. La película todavía sería la aventura de las aventuras. El macartismo empieza a debilitarse. Kubrick dice que quiere hacer Espartaco. Sí. ¿Por qué? Porque Kirk Douglas, que es el que le echa los riñones al asunto, que quiere hacerla. A pesar de que el macartismo todavía flotaba y la represión a los trabajadores, creadores de Hollywood estaba en el aire y deciden trabajar. Kubrick arma un reparto brillante y le encarga la versión del guión, no a Howard Fast. Estaba impedido Ni siquiera sí podía, pero había un conflicto ahí de intereses a otro de los perseguidos por el macartismo, que es Dalton Trumbo. Y van hacia adelante, y es el éxito, es la ruptura de muchas cosas, de la visión de Roma desde el punto de vista de los romanos y no de los esclavos, pero también la recuperación de Howard Fast y la recuperación del cine social. Muy subversiva, ¿no? O sea, en realidad la película, el hecho de verla, pues causa justamente el personaje de Espartaco un estímulo, una inspiración para muchos héroes, pero sobre todo es un canto a la libertad. Y a la rebelión, porque esa es decir, los sojuzgados de los sojuzgados, que eran los esclavos, se convierte en la gran subversión del Imperio Romano. Sí. Ahí es donde inventan, bueno, esta frase, ¿no? De regresaré y seré millones, ¿no? Que dice Espartaco. Se la deben a MacArthur por lo mismo que cuando salió de Filipinas dijo eso. Sí, pero y es la gran rebelión y una novela épica que además, ¿cuál es la metáfora ahí? Es la rebelión de los de abajo. Y los de abajo son tracios, negros, abisinios, negros del Sahara. O sea, todo el mundo de la esclavitud que el imperio había generado a partir de su política bélica. Y el derecho a la libertad y la búsqueda de la libertad. Porque al fin y al cabo los rebeldes esclavos lo que quieren es irse de Italia, cruzar la frontera marítima y establecer una república de esclavos. La película sigue siendo probablemente el mayor centro de cineclub de la izquierda planetaria a la fecha. Y mira que parece que hay una serie ya ahorita, ¿verdad? Que hay que verla como en... Yo no la he visto, pero yo seguramente sí. El tema... ¿Y qué tal, Paco? Yo soy espartacoso y entonces me eché la serie completa, las 4 temporadas. Me gustó, pero no tiene nada que ver. La serie abunda en el despliegue de lo sexual, está bien, la violencia retratada de manera brutal, cual debe ser al hablar un mundo de gladiadores que se asesinaban en público por dinero de los propietarios, porque los gladiadores eran esclavos. La serie es endeble por esta falta de percepción social que abunda en la novela de Espartaco. Pero si usted es aficionado al sexo, péguele fuerte, porque le dan gusto a lo largo de la serie la vida sexual de los gladiadores, las esclavas, los dueños, los romanos, etcétera. Quizás lo más interesante de la serie de las matronas,
las esposas de grandes figuras romanas que crecían una especie de dictadura sexual sobre el mundo en el que se movían. Ahora, de veras, si tienen tiempo, consigan Espartaco. Consigan la versión de Kubrick basada en la novela de Fast, que es bastante cercana. No está alejada de la novela de la película. No, bueno, las recreaciones de Fat son maravillosas, ¿no? Esta imagen al principio con las cruces, ¿no? Que de todos los esclavos crucificados en la rebelión es tremenda. Te mete en la trama de una manera tremenda y te da la idea de por qué se rebelaron los esclavos. Fast tocó el tema de la romanidad, de la Roma en otras ocasiones. Quizá la más conocida, la más conocida debe ser Mis gloriosos hermanos, que es la rebelión de los macabeos, que se volvió contra los romanos, que se volvió una miniserie que se llama Masada. La novela es mucho mejor. Es brillante. Mucho mejor. Es que Fast es palabras mayores, compañeros. Y Fast ahí reivindica incluso su judaísmo, ¿no? Con la rebelión de los macabeos. Con lógica muy particular. Fast es quizá el judío más universal, en la medida en que asume que todo pasado nos pertenece, porque lo mismo reivindica su judaísmo que reivindica lo Cheyenne. Sí, la última frontera. En la última frontera. Claro. O que reivindica la lucha contra los inquisidores en España. Lean a Thornton Wilder. Y lean a Thornton Wilder Los negocios brillante, y las memorias de Adriano y a Gisbert Haas. Claro. Y el Aníbal de Gisbert Haas. Si se prometen una semana de gran lectura, el antiimperialismo anibaliano les va a fascinar. Y se encuentran a Bertolt Brecht, Los negocios del Con señor 2 Julio ejemplares, César, por favor. Es impresionante. Oigan, ya nada más como de chisme, hay también una serie también en Netflix circulando que se grabó entre el 2005 y 2007 para que la puedan ver. Roma. Ay, es bien buena. Que cuenta la historia de un centurión y un soldado, un sargento romano del ejército y la vida cotidiana en la Roma de los suburbios. Y nos vamos. Bueno, pues nos quedamos con más ganas. En una semana pero pues volveremos con temas. mucho material para leer. Sí. Esto fue el Mitote Librero.